Damos honor a ti, damos honor a ti. Proverbios 17:6 dice así: la corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Hoy día quiero hablar, a propósito del Día del Niño, la función de los abuelos en la familia. Hemos hablado del matrimonio, función del padre, de la madre, de los hijos, y ahora quisiera referirme al tema abuelos, nietos. Y quisiera también, como una manera de compartir esto es primera vez que lo hago a lo largo de tantos años de pastorado. Nunca me había referido en un sermón, probablemente tal, a esta enseñanza. Cuando Dios diseñó este mundo en el cual nosotros vivimos, Dios estableció como la primera vinculación el matrimonio y la familia. Y Dios pone la familia como el medio que Él tiene para propagar su buena voluntad en toda la tierra y también para enseñarnos sobre el amor y cómo deben ser las sanas relaciones humanas. Nunca hay que olvidar Génesis 12, cuando dice: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el propósito de Dios en la Biblia es un propósito familiar. Dios tiene propósitos para la familia. Y por lo tanto, nunca debemos olvidar eso. Recuerden siempre, por favor, que Dios le dice a Abraham: te bendeciré a ti. Pero la bendición no queda solo en ti. La bendición es a través de ti a toda la familia de la tierra. Un hombre con su esposa que no podían tener hijos, y Dios le promete una descendencia que cumple. Luego Isaac, Dios le vuelve a decir la misma promesa: te bendeciré y tú serás bendición para los demás. Y luego viene Jacob. Jacob se transforma su nombre en Israel, le hacen las 12 tribus de Israel, que son los hijos con su descendencia, además de las hijas. Luego cuando viene el Señor Jesús, pero antes de eso, cuando no vienen los reyes pasan su autoridad de familia en familia. Cuando viene Jesús, Jesús nace en medio de una familia. Primo hermano de Jesús es Juan el Bautista. Familiares de Jesús están allí otros como Juan y Jacobo. El mismo Jesús que tiene hermanos y hermanas, según nos dice la misma Biblia, aunque los amigos católicos lo niegan, la Biblia dice que él tenía hermanos y hermanas. Cuando Pablo hace su ministerio, toma a Juan Marcos en un primer momento, que es sobrino de Pedro, Bernabé, que es cuñado de Pedro. Es decir, siempre hay vinculación familiar. Dios siempre trabaja con familias. Pero a veces nosotros nos olvidamos que la familia es más que papá, mamá e hijos. Cuando se escribió la mayoría de los libros de la Biblia, los padres y los abuelos ocupaban posiciones de verdadero honor en la familia. Cuando los abuelos hablaban, sus consejos eran puestos en práctica. Cuando ellos daban alguna enseñanza, estas eran obedecidas. Cuando los abuelos hablaban de cuáles eran sus sueños y deseos, todos trabajaban para que se cumplieran de alguna forma. Cuando uno mira, por ejemplo, al profeta Joel, cuando dice que los viejos soñarán sueños, perdón, si los viejos soñarán sueños, los hijos tendrán visiones, los jóvenes verán visiones, porque los sueños los viejos, los más jóvenes verán cómo los cumplen. En verdad, en la Biblia se nos enseña siempre la vinculación de la familia, pero más allá, padres e hijos. Cuando Dios introduce la ley a través de Moisés en la nación de Israel, Dios entonces, ahí en Levítico 19:32, enseña que los niños y los jóvenes debían tener tal nivel de respeto hacia sus padres y abuelos. Dice la ley literalmente que debían ponerse en pie en presencia de un anciano en señal de respeto. También la Biblia enseñó, y eso uno lo ve en los proverbios, que las canas eran signo de sabiduría y de respeto. Y por lo tanto había que no solo escuchar, sino también honrar y venerar a aquellos que tuviesen los años y las canas. En esto está implícito en la Biblia, se encuentra implícito en cada una de estas enseñanzas el respeto a las generaciones, el respeto multigeneracional, porque de la misma manera Efesios dice que los padres no deben llevar a hijos a vivir en la ira,
sino que deben también tratarlos con respeto y cariño. La Biblia nos enseña a tratarnos a unos a otros con respeto. Y sobre todo, en el Antiguo Testamento pone mucho énfasis en el respeto hacia los mayores, hacia los parientes mayores. De tal manera que dice la Biblia, ahí en Proverbios, que corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres. Está diciendo que cuando los niños ven a sus padres honrando a sus propios padres, es decir, honrando a los abuelos, los niños aprenden a honrar, los niños aprenden a respetar, aprenden a tomar cariño. Los niños aprenden el cariño a sus abuelos viendo cómo sus padres aman a sus propios padres. Y ellos asumen la responsabilidad de amar, la bendición de amar e incluso de hacerse cargo de sus abuelos cuando llegue el tiempo. Ahí cuando en Proverbios dice que corona de los viejos son los nietos, nosotros los que somos abuelos entendemos qué es lo que está diciendo. Existe un vínculo muy especial entre los abuelos y los nietos. Y este vínculo especial favorece y beneficia la relación de los nietos y los abuelos. Cuando alguien dijo una vez con mucho honor, lo saqué de ahí una página, dice así, antes dijo alguien con mucho humor, los nietos son la recompensa de Dios por no matar a tus propios hijos cuando eran pequeños y sobre todo cuando eran adolescentes. De manera humorística, claro. Los hijos hacen pasar mucha rabia, sobre todo en tiempo de adolescencia, pero los nietos no tienen esa vinculación. Los nietos, como los niños, son una recompensa, son una bendición del Señor. Los hijos y los nietos son un regalo de Dios. Son una forma en que Dios actúa para bendecirnos y darnos a conocer su amor. En el Salmo 127, versículo 3, dice que herencia del Señor son los hijos. Pero cuando uno lee en el hebreo, cuando uno ve las traducciones hebreas, literalmente dice, herencia de Dios son su descendencia. Por lo tanto, la bendición de tener hijos, la bendición de tener nietos, son una herencia que viene de parte de Dios, son un regalo, son una bendición adicional a la vida de todos nosotros. De tal manera que la vinculación debe ser considerada como un beneficio espiritual, no solo con beneficio social o material, sino que necesariamente la relación dentro de la familia, las sanas relaciones que se enseñan en toda la Biblia, se materializan de manera muy especial y muy particular a través de los nietos y en la relación abuelos-nietos. En el Nuevo Testamento, cuando ya el apóstol Pablo está haciendo la enseñanza acerca de las viudas y los viudos, sobre todo las viudas, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, dice así, si alguna vida tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hoy día, en el tiempo que nosotros vivimos, sucede que hay muchachos que no respetan a los mayores. Cada vez se ha perdido el respeto a los mayores. Yo lo puedo ver en el establecimiento donde trabajo, que los chicos tienen poco afecto, o el afecto que tienen es un afecto muy pequeño, muy débil. He escuchado a algunos muchachos del colegio hablando con insultos acerca de sus abuelos, de sus padres, de sus madres. Se ha perdido la vinculación del amor, se ha perdido la vinculación del respeto tremendamente en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia tiene que formar gente que aprenda a tener sanas relaciones dentro de la familia. En la familia todos somos imperfectos. En la familia todos fallamos. En la familia todos nos equivocamos. Hemos tomado decisiones a veces que no son las mejores. A veces hemos tomado decisiones que han afectado a otros. Sí, porque somos imperfectos. Porque nosotros nos falta aprender a ser mejores de lo que somos. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña con mayor claridad es que tenemos que aprender a ejercer el amor, la fraternidad, las relaciones, el mayor cuidado, las relaciones. Porque ¿saben lo que sucede con esto? Que en la relación entre los adultos se multiplica también la formación de los más pequeños. Cuando en una familia solo se ve pelea, cuando en una familia solo se ve enemistad, se ve odiosidad, garabato, insulto, se ve maltrato,
es lo que los niños aprenden, es lo que los niños absorben para sí mismos. Y es lo que los niños finalmente, ellos se preocupan porque algo sucede, algo pasa que no les permite a ellos tener el cariño que se debiera tener. Al igual que los hijos, los nietos aprenden a amar a sus padres y a sus abuelos de tal manera que asumen obligaciones. La Biblia nos enseña, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, que a falta de los padres, perdón, están los abuelos, están los padres, están los nietos, a falta de los padres porque han fallecido, pero quedando vivos los abuelos, los nietos tienen las obligaciones de amar, los nietos tienen la obligación de honrar y los nietos tienen la obligación de ayudar a sus abuelos. De tal manera que si no están los padres por cualquier motivo y están solo los niños pequeños, los abuelos tienen la responsabilidad de amar a sus nietos, de honrar a sus nietos, de cuidar a sus nietos, de criar a sus nietos, si es que no están sus padres para poder hacerlo, o si tienen alguna imposibilidad que no les permite hacerlo. Quiero decir lo siguiente, en Proverbios 13:22 se enseña lo siguiente: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. El hombre bueno, la mujer buena, de buen corazón, deja una herencia inconmensurable a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Hay una herencia que podemos dejar a nuestros nietos y no está hablando de una herencia económica, no está hablando de una herencia financiera o en bienes materiales. Está hablando de esa herencia que va más allá de las cosas materiales. Está hablando de la herencia que tiene que ver con los valores, con los principios, sobre todo con la fe. Los abuelos tenemos la obligación de poder preocuparnos de la fe de los nietos. Así como los padres son los primeros llamados a compartir la fe con los más pequeños, los abuelos estamos llamados a compartir los valores de la creencia, los valores de la esperanza, los valores de la fe con aquellos más pequeños. Los abuelos, los abuelos deben ser vistos en la familia como personas justas. Por eso dice la Biblia, el hombre bueno dejará herencia. Los abuelos tienen que ser vistos como personas justas. Esto significa a lo menos tres cosas. Los abuelos deben ser personas que viven sabiamente y que transmiten su sabiduría. Pero la sabiduría no se compra en el almacén. La sabiduría no se puede comprar a través de una aplicación. La sabiduría tiene que ver con la aplicación de aquellas cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros y que tenemos que aprender a vivirla. La sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es aplicar el conocimiento a la vida diaria. Los niños, los hijos, los nietos tienen que aprender de los abuelos, tienen que aprender de los mayores cómo vivir sabiamente, cómo aplicar a la vida diaria su fe, cómo aplicar a la vida diaria su esperanza, su confianza en el Señor. Y deben los abuelos ser capaces de transmitir esta fe a los niños, de transmitir esta fe a los nietos, sobrinos, los más pequeños, los más jóvenes en la familia. En segundo lugar, los abuelos deben ser vistos como personas justas y esto significa que son fuentes de conocimiento acerca de las tradiciones y la historia familiar. ¿Sabe? Hay una cuestión muy importante que a veces nosotros no consideramos suficientemente. Los hijos necesitan saber de dónde vienen, necesitan conocer cuáles son las tradiciones, de dónde viene la familia, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran sus bisabuelos. Necesitan conocer. No porque vaya a suceder algo extraordinario al conocerlo, simplemente porque les da una sensación de continuidad histórica, cultural, familiar. Saber de dónde es su familia, saber cómo se llamaban sus abuelos o sus bisabuelos, reconocer toda la historia, cómo Dios ha operado en la vida de ellos. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí más me ha impactado personalmente es saber que mi abuelo conoció al Señor a los 16 años en el campo. Y que la primera cosa que hizo él al conocer y recibir el mensaje de la palabra de Dios, trabajando ahí en San Carlos de Chillán, en pleno campo, a los 16 años, escuchó el mensaje, recibió a Cristo. El pastor Salomón Musiet, que fue el que oró por él en pleno camino de campo, terminó de hablar con él y mi abuelo salió corriendo, corriendo, atravesó un cerro, cruzó el otro cerro y se fue donde su polola, su novia, mi abuela.
mi abuelita fallecida hace muchos años atrás, y le dice, sabes, he conocido de Dios, he sabido de Dios, que Dios me ama. Y él a la primera persona que le presenta el Evangelio es a su novia. Juntos deciden casarse, piden permiso para casarse, siendo de 16 años y 15 años, se casan y se vienen a vivir a Santiago. ¿Sabe? Esa historia de fe, en lo personal a mí me impactó muchas veces, esa historia de cómo un hombre, un árabe, Salomón Mosiet, para evangelizar sale caminando por los campos, y en un campo en que las casas estaban lejos una de otra, él caminaba casa por casa. Se encontró con este joven, le lleva el mensaje del Evangelio, él se lo lleva a su novia, se casan, forman una familia, y de esa familia venimos nosotros, cristianos, creyentes, hijos de Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es conocer la historia de la familia? Qué importante es saber lo que han hecho los otros, las tradiciones de la familia, la historia familiar. Dijimos, primero los nietos necesitan ver a sus abuelos como personas sabias que transmiten sabiduría. En segundo lugar, los nietos necesitan ver en sus abuelos gente que tenga conocimiento de la historia, de su tradición familiar y que les enseñen a honrar y respetar a los que han vivido antes que ellos. Y en tercer lugar, los abuelos debemos ser ejemplos de cómo usar los bienes y las bendiciones materiales que Dios nos ha dado. Los abuelos somos los primeros que tenemos que enseñar a los hijos a no vivir en el materialismo ni el consumismo. Los abuelos tenemos que enseñar a los nietos a cómo ahorrar, cómo juntar. A veces no tenemos recursos, a veces no tenemos suficientemente dinero, pero nosotros aprendimos con mi esposa que a los nietos, a cada uno de ellos les tenemos unas botellitas y les vamos echando monedas adentro. Y una vez cada cierto tiempo se las enseñamos y las tienen y ellos juntan y las ponen en el banco. Los abuelos tenemos que enseñarle a nuestros nietos cómo vivir la vida en la fe y en la administración de lo que Dios nos ha dado, sabiamente, conociendo lo que somos, pero también cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Los abuelos tenemos una función sumamente importante en esto. En este tiempo en que tantos abuelos son abandonados en las casas de reposo, en los asilos, donde nadie los va a ver, nadie los va a visitar, ni siquiera para saber cómo están o si todavía están vivos. Han olvidado las generaciones de los últimos años lo que es vivir en el amor, en el respeto, en la honra. Y nos hemos olvidado como sociedad de de las vinculaciones sociales y amorosas. En nuestros días se ha vuelto muy común que muchos abuelos terminan tomando, por otro lado, la custodia de sus nietos. Y hay abuelos que terminan siendo los verdaderos padres de los nietos, porque los papás, biológicamente hablando, o han resultado incapaces, o no desean hacerlo, o tienen dificultades propias de la propia vida. Así que en este tiempo en que vivimos, que hay muchos abuelos que son olvidados y dejados en casa de reposo, también hay muchos abuelos que asumen la tarea paternal, aunque a veces están cansados y ya quieren haber terminado la tarea, tienen que retomar otra vez la función de volver a crear. En este caso, tenemos que enseñar el respeto de los padres, los abuelos, los nietos, sino que honrar la tarea que Dios nos ha dado. Cuando un abuelo asume la función paternal o maternal, tiene que aprender los nietos a tratarlos como padre y madre y a honrarlos como padre y madre. Hay grandes demostraciones del amor entre los abuelos que van más allá de la responsabilidad o de la obligación legal. Cuando uno ama, ama de verdad. Cuando amamos a nuestros hijos, amamos de verdad. Yo quiero decirlo en términos personales, particulares. Siempre escuché que se decía que a veces hay gente que enseñaba que parece que a los nietos se les amaba más que a los hijos. Y yo creo que no es así. Yo creo en lo particular que uno ha amado tanto a sus hijos que por eso también ama a sus nietos. En el tiempo que vivimos nosotros, con lo que gana un jubilado, pocos se ofrecerían voluntariamente para hacerse cargo emocional, financiero y físicamente de criar a niños nuevamente, sobre todo porque ya parecen haber terminado la tarea. Pero cuando el amor va más allá de las economías, cuando el amor va más allá de la fuerza física, los abuelos entonces anteponen sus propios deseos
ante la necesidad de los nietos y asumen una tarea extraordinaria en esta función. Quiero compartir solamente un par de ejemplos de la Biblia que tal vez puedan a nosotros darnos alguna buena enseñanza en esta mañana. En Segunda de Reyes, el capítulo 11, hay una historia muy triste, de una mujer llamada Atalía. Atalía era la madre del rey Ocosías de Judá y su hijo murió, Ocosías murió. Y la reina madre, Atalía, mandó matar toda la familia que hubiese, toda la familia para quedarse ella con el trono. Eso quiere decir que cuando murió su hijo Ocosías, mandó matar al resto de sus hijos, pero también mandó matar a sus sobrinos y a sus nietos. Los mandó matar todos. Porque ella lo que tenía era interés no en el bien emocional ni familiar, sino que ella simplemente quería ser la reina. Y ella toma el reino de Israel, el reino de Judá. Sin embargo, sin saberlo, una de sus hermanas escondió a uno de los nietos. Escondió a uno de los nietos que se llamaba Joás y lo escondió en una habitación para que no los asesinaran igual que el resto por esta furia asesina de su abuela. Y esta mujer fue capaz de quedarse como una verdadera nodriza, una cuidadora, escondida durante 6 años en una habitación. 6 años para cuidar la vida de ese niño, para cuidar la vida de ese que merecía vivir y que no por el deseo de poder de su abuela Talía tenía que ser asesinado. Cuando cumplió los 7 años, entonces esta mujer se lo presenta al sacerdote. Y el sacerdote, al ver al niño y reconocerlo como el hijo del rey que había fallecido, lo ungió, lo sacó en ese lugar y lo puso como el nuevo rey. Y a partir de los 7 años, Joás fue el rey de Judá. Y su abuela, la abuela Talía, en vez de alegrarse que por último uno de sus nietos había quedado con vida, se enfureció. Se, se enfureció y mandó incluso a matar al sacerdote y quiso matar a todos los demás, pero Dios, que estaba con este niño, lo puso por 40 años como el rey de Judá. ¿Qué quiero decir con esta primera enseñanza? Que cuando nosotros fundamentamos una familia en base a los intereses, en base al querer ocupar un lugar de privilegio, que no le importa a la familia, sino que le importa su propia posición, sus propios intereses, causa dolor, tristeza y angustia. Pero Dios siempre velará por los más débiles. Pero Dios siempre velará por los suyos. Por lo tanto, es bueno saber que nosotros tenemos que siempre buscar la relación afectuosa, familiar, de fe, en la esperanza, en la confianza de la palabra de Dios, para que esta tarea pueda cumplirse. Y vamos al segundo ejemplo, y con este segundo ejemplo voy a ir terminando. La Biblia nos habla en el libro de Ruth, la relación de dos personas. Una es Ruth, que es una joven viuda, y Noemí, su suegra. La Biblia nos dice que Ruth era una muchacha que se casó joven con un varón, pero que al poco tiempo quedó viuda y que vivían juntos, ella con su esposo, con su suegra, Noemí. Al morir, al morir su esposo, quedan solo las dos mujeres solas, sin recursos, sin medio económico, sin cómo trabajar la tierra, pero quedan juntas. Entonces, según la ley, Ruth debía volver a su tierra y tratar de rehacer su vida. Y la suegra Noemí iba a quedar sola, triste, abandonada a su suerte, sin tener medios ninguno para vivir. Cuando llega el momento de separarse, Ruth decide no alejarse de su suegra, sino que decide quedarse con su suegra para cuidar de ella. Incluso renuncia a ser parte de su pueblo, los moabitas, para seguir a Noemí y ser parte de Israel. No te dejaré,
No me pidas que te deje, porque donde tú vayas yo iré. Donde tú estés yo estaré. Esa relación, ese vínculo profundamente grande, tiene frutos en el futuro. Se quedan juntas y finalmente esta joven Ruth conoce y se casa con un hombre llamado Boaz. Y con el paso del tiempo, Dios le da a través de Boaz un hijo a Ruth. Pero ¿cómo sería la relación de estas dos mujeres, suegra y nuera? ¿Cómo sería de profunda la relación que cuando nació el hijo mayor de Ruth, la gente empezó a felicitar a Noemí? No era su hijo, no era su nieto biológico, no era su nieto de sangre, pero era su nieto del corazón. Y el texto bíblico en Ruth capítulo 4 dice que la gente del pueblo felicitaba a Noemí y decía, Noemí tiene un hijo, Noemí tiene un hijo. No era su hijo, era el nieto de su nuera. Su hijo nunca había dejado un hijo propio. Pero era tal la relación que existente entre ellos que la gente reconocía en esta abuela putativa, en esta abuela simbólica, reconocía un lazo de amor. El niño no tenía ninguna relación de sangre con Noemí, pero debido al amor y a la conexión entre ella y Ruth, terminó siendo reconocida como la abuela de este niño que nació. Este niño, llamado Obed, en el futuro se convirtió en el abuelo del rey David y finalmente un antecesor del mismo Señor Jesús. Cómo Dios a veces opera las relaciones humanas en el cuidado, en el afecto, en el saberse amar uno a otro y el respetarse uno a otro. Mira, aquí solamente voy a mencionar rápidamente 6 cosas que Dios nos enseña en esto. Cuando Dios enseñó este mundo, Dios estableció una familia, como decía al principio, para propagar el amor, para propagar las relaciones humanas, la bendición, el plan de Dios. Primero, Él pretendía enseñar que los ancianos deben enseñar a los más jóvenes. Plan de Dios. Los ancianos o los mayores deben enseñar a los más jóvenes. No se trata de enseñar matemáticas, física o geometría, significa enseñarle la vida, la sabiduría, cómo vivir. Y los jóvenes, por su parte, deben aprender a reverenciar a los mayores. Eso en las familias cristianas debe aprenderse, debe enseñarse. Padres, adultos, amando a sus hijos, hijos reverenciando con amor a los mayores. Segundo lugar, los abuelos tienen un papel único en este diseño. Siendo legalmente libres de responsabilidad, sin embargo, estamos espiritualmente responsables de amar, de entrenar y de aconsejar a nuestros hijos y nuestros nietos. En tercer lugar, los abuelos podemos abrir nuestros brazos para aceptar a nuestros nietos, aceptarlos, darle un lugar seguro para que ellos puedan correr cuando las cosas no van bien con el papá y la mamá, que ellos sepan que pueden buscar consejo y ayuda. Y ese consejo y esa ayuda nunca debe ser para contradecir ni oponerse a lo que los padres enseñan, si es que ellos están haciendo algo correcto. En cuarto lugar, los abuelos deben ser fuente de sabiduría más allá incluso de sus propios padres, porque ya han recorrido muchos caminos, ya han llevado muchos años antes que los padres. Un abuelo sabio nunca se inmiscuirá en las decisiones parentales frente a los niños. Nunca los abuelos tenemos que meternos para decir si está bien o está mal lo que los padres están enseñándole a sus hijos. Si queremos hacerlo porque nos parece que hay algo errado, esa puerta cerrada y en silencio con los padres, pero nunca delante de los niños. En quinto lugar, el papel de los abuelos no es suplantar a los padres, sino apoyarlos, alentarlos, aconsejarlos según sea necesario. Cuando los padres, los abuelos y los hijos cumplimos los roles según lo que Dios ha diseñado, entonces la familia prospera, crece y madura. Y por último, los abuelos que aman oran por sus nietos, oran por sus nietos y procuran el bien de Dios para ellos y para que sean felices, al igual que siempre que oramos por nuestros hijos, para que Dios los bendiga.
En esta mañana del Día del Niño de este año 2024, padres, abuelos, los mayores, amemos con sabiduría y Dios añadirá el resto. Que Dios nos haga sabios, queridos hermanos. Que Dios nos haga sabios. Que Dios nos bendiga. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro